Hola a todos, espero que estén muy bien, espero que el día de hoy Dios los haya bendecido. Quiero compartirles el día de hoy un tema que muchos ya sabemos que es el tema de la creación, pero quiero darles un punto muy específico, el cómo podemos implementar el tema de Génesis 1 y 2 en nuestras vidas y cómo podemos implementarlas paso a paso para que podamos tener una vida muy organizada. Así que sin más preámbulo, los invito a que vean este video hasta el final y me dejen tus comentarios lo que piensas sobre la creación y sobre lo que piensa en el tema de la organización y cómo Dios es un Dios de creación y es un Dios que es de organización también. Entonces vamos al video, quédate hasta el final. Dios te bendiga. Bueno, como muchos sabemos, ya todos en este tiempo sabemos cómo fue la creación, ¿no? Sabemos desde que Génesis 1 a Génesis 2 cómo Dios crea el cielo, la tierra, cómo hace la separación de las aguas, ¿sí? Cómo hace las plantas, cómo hace los árboles, ¿sí? Sabemos cómo hace a Adán y cómo hace a Eva. Todo eso ya creo que de pronto ya lo, lo sabemos, pero sin embargo vamos a entender una cosa. Quiero, quiero que entiendan cómo es tan grande Dios y cómo Él nos invita a que entendamos el por qué Él fue que nos creó y para qué nos creó, que es lo más importante, ¿sí? Quiero que entendamos primero estos puntos que tengo acá, que en mi devocional quiero compartirles. Quiero que entiendan una cosa. La Tierra, y voy con esto, la Tierra gira a la velocidad de 784.000 kilómetros por hora. ¿Sí? La rotación de la galaxia, una sola rotación, dura entre 200 millones de años. O sea, esto es magnífico. Y existen 1.000 millones de galaxias. ¿Sí? Según los científicos, tienen como teoría que las estrellas son iguales a los granos de arena de todas las playas que existen en el mundo. ¿A qué voy con esto? A que Dios es perfecto y que Dios tiene todo un orden. Todo esto lo que te estoy diciendo en teoría es un orden y Dios crea eso para que nos demos cuenta que Él es un Dios de, de inmensas cosas, ¿sí? Entonces todo funciona sobre un orden, ¿sí? Entonces quiero que tengan estos tres puntos, que los tengan claros. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Dios, ¿quién es? Dios es un Dios creativo. Dios es creador. O sea, tanto como es creativo, es creador y Él es eterno. ¿Sí? Entonces aquí entramos a entender una cosa que quiero que ustedes tengan muy claros. Que cuando Dios crea a Adán, ¿sí? Y crea a Eva, Él nos crea a imagen y semejanza. Ojo, tengamos cuidado con esto. No somos iguales a Dios. Somos un reflejo de Él, ¿sí? Y por ende, nosotros somos muy importantes para Él. Somos muy valiosos, somos más valiosos que los animales. ¿Por qué? Porque Dios crea todo primero que todo, ¿sí? Crea los animales, crea las plantas, hace la separación de la luz, de las tinieblas, hace todo, ¿sí? Y todo lo ve bueno. Pero cuando Él hace la creación del hombre, Él se detiene un poco y dice que es muy bueno, ¿sí? Entonces, quiero que también entiendan que si somos valiosos para Él, también somos más importantes que los animales. La pregunta que yo quiero hacerlos a ustedes y quiero que me dejen aquí en los comentarios. ¿Alguna vez se han preguntado cómo creó Dios el mundo? ¿Sí? ¿Y cómo lo creó y para qué lo creó? ¿Sí? Entonces, en este momento quiero pues darle mi punto de vista. En Génesis 1 todo está la creación, ¿sí? Ya sabemos que Dios duró 6 días para crearlo y en el séptimo descansó. Un pensamiento que escribe acá dice que nunca vamos a saber la totalidad de respuestas de la creación,
pero sí sabemos a conciencia que Dios lo creó, ¿sí? Ahora otra pregunta que nos hacemos o que de pronto algún día de pronto te harás, y aquí te voy a dar la respuesta. De pronto decimos, bueno, ¿y quién creó a Dios? Muchas veces decimos, o hay un tema que hace mucho tiempo indagábamos, que ¿qué era primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Sí? Porque siempre vamos a entender que siempre antes de alguna cosa tiene que haber un creador. Y nos hacemos esta pregunta y decimos, ¿quién creó a Dios? Pues la verdad es una pregunta cíclica que pues no, como tal, no deberíamos dudar en que pues que Dios no puede ser creado porque Dios es eterno. Dios este es el pensamiento que, haciendo el estudio que hice el día de hoy, dice: Dios no fue creado porque es un ser infinito, y no fue creado porque nadie, al contrario de él es creador. ¿Sí? No sé, me hago entender. Dios no puede ser creado porque Él es creador y Él es un ser infinito, ¿sí? Porque la mente finita no puede entender a lo infinito, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una mente infinita y Dios es un ser infinito, y nunca vamos a entender eso, o no vamos a tener la inteligencia para entender lo infinito. Es como, digamos, un ejemplo. Tú te puedes analizar en este momento un número infinito, pero la pregunta que yo te hago, ¿tú crees que ese es el último número? No, nunca la mente va a llegar allá. Mientras que Dios es un ser infinito y Él sí puede saber las cosas que nosotros no podemos entender. Bueno, en este caso muchas veces pensamos nosotros que Dios, solamente Dios estaba creando, pues en ese entonces, la tierra, y estaba creando las cosas solamente Él. Y hay un pasaje de la Biblia entre Génesis 1 y Génesis 2 en donde dice, más que todo es en Génesis 1, dice que Dios dice, y creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces vemos que él está hablando no en singular, sino está hablando en plural. Entonces en este caso también estaba el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios estuvo presente en ese momento, ¿sí? Y en todo momento está, ¿sí? Entonces hay algo importante que debemos entender acá, que la pregunta es, muchas veces, Dios no tiene tiempo. Dios, el tiempo lo creó el hombre, ¿sí? Pero Dios, el tiempo lo da es a su voluntad, ¿sí? Entonces, algo que pues nos pareció curioso con mi esposa, de que en el estudio bíblico que estábamos haciendo, hay una parte que me impactó, que dice que cuánto tiempo tomó Dios en crear el mundo, ¿sí? Entonces, pues todos sabemos que vamos a decir, no, pues obvio, 6 días. Pero más adelante en el estudio bíblico decía que cada día a él le tomó 24 horas, pero son 24 horas terrenales. Digamos, 6 días Dios tomó para hacer eso, pero en lo celestial nadie sabemos, dice, pero cada día representa un periodo definido. Puede relatarse como millones de años. O sea, digamos, Dios también en su palabra dice que un día puede ser 1000 años y 1000 años puede ser un día, ¿sí? Entonces, es relativo, sí, pero este concepto al que voy es que nadie sabe el tiempo de Dios. Dios puede hacer las cosas en un instante, como también las puede demorar 1000 años. Entonces, eso es muy curioso y es interesante. Vea que la Biblia le enseña a uno, empezando solamente con Génesis 1-2, le está empezando a enseñar muchas cosas que pues uno como que es impactante. La Biblia es muy chévere y vamos a empezar a hacer un estudio bíblico hasta que terminemos, hasta Génesis, ¿sí? Vamos hasta Apocalipsis, perdón. Y vamos a empezar con Génesis 1 y Génesis 2, y es lo que te estoy compartiendo. Y al final quiero que pues sigas viendo este video, porque hay unas cosas que si las implementamos en nuestras vidas, vamos a empezar a ser más organizados en todo lo que hagamos. Y acá, parte 2.
Dios es un Dios organizado. Dios no creó, digamos un ejemplo, primero no creó las aguas, después creó al hombre y a últimos creó el mundo, no. Todo fue algo muy organizado, ¿sí? Entonces si vemos en el pasaje de la Biblia, Dios creó el cielo y la tierra y Él empezó a organizar sus cosas y a organizar la creación tal cual fue, ¿cierto? El pensamiento que escribo acá dice así: así como Dios estuvo complacido con su obra, nosotros también debemos estar complacidos con todo lo que hagamos. Claro está que todo lo que hagamos sea bajo la voluntad de Dios y que Dios esté complacido con lo que nosotros hagamos. No todo lo que hagamos Dios le va a agradar, ¿sí? Sino que, digamos un ejemplo, pongo un ejemplo hipotético. Nuestras metas, nuestros sueños, el ayudar a alguien, ¿sí? Muchas cosas que pues en este momento no se me vienen a la cabeza, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos que verdaderamente sentimos paz, y eso siento que cuando uno siente ese sentimiento de paz es cuando siente uno que Dios le está agradando lo que uno está haciendo, ¿cierto? Entonces debemos, así como Dios le agradó cada cosa que hizo y también le agradó la creación en general, nosotros debemos agradarnos por cada cosa que hagamos día a día. Como les decía antes, Dios nos creó a nosotros a su imagen y a su semejanza, ¿sí? Somos un reflejo de lo que Él es. Pero la pregunta es, ¿cuál es el reflejo de Dios que nosotros debemos tener en claro? Y aquí tengo uno de los aspectos. Debemos de tener amor, paciencia, perdón, bondad y fidelidad. Estas 5 cosas, si las implementamos en nuestras vidas, créame que vamos a ser más semejantes a Dios, ¿sí? Vamos a ser un reflejo de Él. A nosotros, pues sí, tenemos amor, pero hay veces nos cuesta dar amor. Paciencia, en mi caso, soy un poquito impaciente y le pido a Dios que me dé paciencia. Lo otro, el perdón. Muchas veces nos es complicado perdonar. Muchas veces nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Entonces yo le pongo un ejemplo. Si tú crees que si Dios perdonara y no olvidara, ¿tú crees que mucha gente se perdería? Porque pues si Dios dice, no, yo te perdono, pero no, yo no olvido lo que tú hiciste. No, cuando Dios perdona, Dios limpia. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, Él nos perdona. Y por eso que cada vez que nosotros vamos a la cruz y cada vez que nos limpiamos con la sangre del Señor Jesucristo, nosotros somos limpios delante de Dios, porque Dios no ve ningún pecado en nosotros, eso es borrado. Entonces, por eso es que nosotros debemos perdonar. Y perdonar sí es olvidar. O sea, no quiere decir que, ay, esa persona me hizo daño, entonces yo lo perdono, pero ya a mí no se me va a olvidar que usted me hizo daño. No, debemos nosotros perdonar a conciencia y a corazón. Asimismo, Dios nos va a perdonar. La bondad, ser bondadosos con las demás personas, empezando por uno mismo. Uno tiene que tener bondad con uno mismo. Muchas veces nosotros nos damos duro y no sabemos por qué, ¿sí? Entonces, seamos primero bondadosos con nosotros mismos para nosotros poder así aportar también esa bondad hacia los demás. Y fidelidad también, empezando con Dios, ser fiel con Dios. Si tú tienes la decisión de un día seguir a Jesucristo, te invito a que lo hagas. Vas a ver que no es duro, no es difícil. Llevar un estilo de vida cristiano no es fácil, porque Dios dijo, Jesús cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo, no les estoy diciendo que sea fácil, pero vale la pena. Va a valer la pena el día que tú estés delante de Papito Dios y digas, cumplí la meta, fui fiel a su palabra, ¿sí? Entonces, no es fácil, pero vale la pena, ¿sí? Entonces la fidelidad es muy importante. Bueno, otro pensamiento que tengo aquí dice así: saber que somos el reflejo de Dios, esto nos lleva y nos ayuda a tener una base sólida para nuestra autoestima.
Aquí otro consejo que yo les voy a dar. Muchas veces hay personas que se sienten menos que otras. Nos sentimos menospreciados. Nos sentimos sin algún valor. Estas personas que se toman la decisión de matarse, de suicidarse, pues yo les invito a que antes de hacerlo, miren una cosa. Básense en que Dios, cuando los creó y tomó su tiempo para crearlos. Ustedes duraron 9 meses en el vientre de su mamá, pero fue un milagro, ¿sí? A muchas personas nos cuesta tener hijos en este momento, pero sé que Dios tiene un propósito para todo y nos va a dar una descendencia, ¿sí? Yo tengo fe en este momento, pues Dios me va a dar esa descendencia, ¿sí? Pero ¿cuánto le cuesta a personas para tener un hijo? 9 meses a la mamá, pero Dios se toma su tiempo, que es más, que dentro del vientre de su mamá, Él ya te había escogido y ya escogió tu nombre, ya escogió tu vida, ya te escogió tu futuro. Pero como te digo, las decisiones, Dios es un Dios muy misericordioso, muy bondadoso. La soberanía de Dios es muy grande, ¿sí? Entonces Él te va a escoger a ti entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, nunca pienses que no vales, porque lo vales. Vales muchísimo para Dios. Y téngalo siempre presente, no te sientas menos que nadie, más que nadie, porque Dios no tiene ese valor ni por el hombre ni por la mujer, perdón. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Tú eres una persona muy valiosa para Dios. No se te olvide eso. Sabemos que somos muy valiosos para Dios porque debemos agradecerle día a día con nuestros actos. Si nosotros implementamos, digamos un ejemplo, este conocimiento de empezar a leer la palabra de Dios, implementarla en nuestras vidas, vamos a tener un cambio muy bueno y créeme que en este momento lo estoy sintiendo y se los estoy compartiendo de corazón, ¿sí? Si empezamos a implementar esto y empezamos a hacer las cosas para Dios y solamente para Dios, en el trabajo, en la casa, en nuestra relación, en las cosas que hagamos en el día a día, si nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas para Dios, créeme que todas las cosas van a ser excelentes ante los hombres. Entonces, los invito a que todo lo que hagas de aquí en adelante, lo hagas así, pensando que es para Dios. Dios creó a la mujer y al hombre, no los creó uno más que el otro, ambos tenemos el mismo valor. Eso es lo que te decía antes. Dios no mira más al hombre que a la mujer, sino nos mira siempre por igual. No mira rico, no mira por siempre, nos mira por igual. Todos tenemos el mismo valor. Así que ánimo, o sea, si tú estás pasando por una situación en este momento en donde te sientes sin valor, estás pasando por una situación en que verdaderamente no piensas seguir más, entonces yo te invito a que tomes una pausa en tu vida y pienses lo que te acabo de decir. Tú tienes un valor muy importante para Dios. Ahora te paso a decir lo siguiente. El tercer punto es la autoridad de Dios. Cuando Dios delega a Adán que le ponga los nombres a todos los animales, Adán en ese momento estaba solo y le da la autoridad ante toda la creación para gobernarla. Pero ¿qué pasa? Si se acaba este pensamiento, Dios nos delegó una gran tarea, no solo a nosotros, a nuestros antepasados, sino también es deber de nosotros de cuidar la creación, ¿sí? Aquí me voy un poquito como al tema de que nosotros en este siglo descuidamos mucho, estamos contaminando mucho en nuestro planeta, ¿sí? Entonces creo que nosotros tenemos que tener ese sentido de pertenencia de que nosotros vivimos acá y es el deber de nosotros de cuidarlo. Por ende también como nosotros somos criaturas, somos creados, somos esa creación, también nosotros nos debemos de cuidar, ¿sí? Y que como es el tema de cuidarnos, pues dice la palabra de Dios que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, el cuerpo, y por ende nos debemos de a que vayan y los vean. Bueno, al final del video les dejo también pues los links también para que, o el playlist para que lo vean allá. Bueno,
El segundo es, Dios dijo a toda la creación que era buena. Entonces acá resalto y digo, ojo, si en una ocasión nos sentimos que no tenemos valor, recuerda que para Dios somos muy valiosos. Lo que venía diciéndote anteriormente. Bueno, aquí otro pensamiento y que quiero que pues compartirles todo lo que escribo. Dice, otra cosa, y es importante, todo lo que estoy escribiendo acá creo que es muy importante para nosotros basándonos en la creación, ¿sí? Porque muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, la creación, Dios hizo esto y esto y esto, hizo el hombre y la mujer, pero si nos basamos un poquito y nos detenemos un poquito y empezamos a meternos más en eso, vemos que aquí hay algo muy importante que aprender, ¿sí? En este caso, muchas veces nosotros solamente vivimos en el trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Pero la pregunta es, ¿tú te tomas verdaderamente tu descanso que te mereces? Muchas veces nosotros solamente vivimos de domingo a domingo y nunca pensamos en nosotros. Por eso te digo anteriormente, pensemos en este templo, que es el templo del Espíritu Santo del cuerpo. Y el cuerpo también necesita descansar porque no somos una máquina, ¿sí? Entonces este pensamiento que les dejo aquí dice así: el descanso es muy fundamental. Si Dios descansó al finalizar su creación, ¿cuánto más deberemos organizar nuestro tiempo para poder descansar en nuestras labores diarias? Y recuerden que el descanso es uno de los mandamientos, y esto lo podemos encontrar en Éxodo 21 al 17, ¿sí? Entonces es un mandamiento, no es que nosotros no lo inventemos, es un mandamiento donde Dios dice que debemos descansar. Dios dice que en su mandamiento dice que nosotros debemos descansar el séptimo día porque Él lo descansó, ¿cierto? Entonces esto es el resumen más o menos de Génesis 1, en donde, si resumimos, es donde nos enseña que nosotros debemos de ser organizados, debemos de ser obedientes y debemos de tener los 5 aspectos que te digo, que son amor, paciencia, perdón, bondad y fidelidad. No se les olvide esos 5 pasos para ser un reflejo de Dios. La vida, ¿sí? Aquí vamos a hablar desde Génesis 2 en adelante, qué es la vida, ¿sí? Nosotros somos creación del polvo y solo tenemos vida es por el aliento de Dios. Pero cuando Dios retira su aliento, volvemos a la tierra, ¿sí? Tengo un pensamiento acá que dice así: entonces no nos jactemos de lo que hagamos y tampoco nos menospreciemos. Si no podemos hacer las cosas, solo pensemos que estamos rígidos bajo la voluntad de Dios. Bueno, aquí hay otra cosa que quiero que lo entendamos, y es que muchas veces nosotros somos muy orgullosos, que porque nosotros podemos hacer algo nos sentimos orgullosos. No sé, digamos un ejemplo con el tema de hoy de tendencia de las redes sociales, y hay una competencia en quién es el creador de contenido más que gana dinero, quién es el que hace mejor en los videos, cuál es la crítica, cuál es la otra, así. Pero por eso emprendí este camino de ser creador de contenido, pero un creador de contenido diferente, auténtico, un creador de contenido que te enseña a ti a llevar una vida diaria y que con la verdad, a la luz de las escrituras, tú puedas de pronto tener una lucecita al final del túnel y tomar decisiones apropiadas, ¿sí? Entonces, sentirse orgulloso porque este creador de contenido se gana millones de pesos, millones de dólares, que tiene carros, tiene fincas, que tiene colecciones de una X cosas. Bendito sea Dios y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y que sigan creciendo como están creciendo, ¿sí? Pero eso no lo hacen ellos. Eso es la voluntad de Dios, que quiere que ellos lleguen hasta allá. Porque así como dice la palabra de Dios, Dios es un Dios que pone reyes y quita reyes. Entonces todo lo que hagamos, y los felicito en este caso, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es bueno, ¿sí? Pero no nos olvidemos que todo lo que hagamos nosotros es porque Dios, bajo la voluntad de Dios, Él quiere que estemos ahí.
pero no nos olvidemos nunca de eso, de que Dios nos da la opción y nos da la inteligencia de llegar allá, pero solamente es por la voluntad de Él. Entonces, otros creadores de contenido como yo en este momento, que estamos hasta ahora creciendo, que yo sé que con la ayuda de ustedes voy a llegar lejos, ¿sí? Por eso en este espacio, en este espacito quiero dejar un paréntesis un momentico para decirles que me sigan en mis redes sociales, en mi canal de YouTube @oscarilina y en mi página de Facebook Verdades que Liberan. Ayúdenme a compartir, ayúdenme a darle like, ayúdenme a ver estos videos para que así pueda tener minutos de reproducción. Sé que es complicado, sé que es complejo, pero yo sé que si ustedes ven estos videos hasta el final les va a sacar un buen provecho. No es un sermón, yo no les estoy dando un sermón, no les estoy obligando a nada, solamente les estoy dando un punto de vista para que ustedes también puedan tomar una decisión y vean que leer la palabra de Dios no es para locos, ¿sí? Sino es para que nosotros implementemos un estilo de vida sano, ¿sí? Entonces, retomo otra vez con lo que les estaba diciendo. Otro pensamiento es este. ¿El mal existía antes de la creación? Es la pregunta que nos hacemos, ¿sí? Y pues yo les digo, pues muchas veces dirán, no, es que Dios hizo el mal, ¿sí? No, Dios es creador y Dios es creador de todo, ¿sí? Pero Dios permitió estas cosas cuando Satanás se rebeló contra él. Dios es un Dios, como les decía en un principio, Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que no te obliga a nada. Dios te dice, tú escoges, así como Adán. Le dijo, yo te pongo el árbol del bien y del mal. ¿Sí? No, el árbol del bien y del mal, y te pongo el árbol de la vida, porque fueron dos árboles que él puso simbólicamente, puso en el árbol. ¿Para qué? Para mirar si la obediencia de Adán era verdaderamente lo que él quería, si él era obediente. Entonces, ¿qué pasa? Así es lo mismo. El mal existía desde que el mal existía y existió cuando Satanás, sabemos todos que era el ángel que Dios puso sobre todos los querubines, ¿cierto? Y él quiso ser igual que Dios y él permitió que entrara la maldad. Sí, él permitió que entrara la maldad, por eso es el padre de las mentiras, es el... Bueno, no me voy a centralizar tanto allá, sino en ese momento hubo una batalla en el cielo, dice la palabra de Dios que en ese momento hubo una batalla en el cielo en donde Miguel y sus ángeles pelearon contra Satanás, contra todos los ángeles que se rebelaron, y allí pues fue desterrado Satanás y por ende ya no se llamaba Lucifer, sino se llamó Satanás, el dragón antiguo, la serpiente, como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces él siempre quiso ser igual que Dios, por eso es que entra aquí en el huerto del Edén y se mete, pues ya sabemos la historia. Entonces, dice aquí, recordemos que en el Edén Dios creó dos árboles, como le decía, ¿sí? Entonces es el árbol, para que lo tengan en cuenta, el árbol del bien y del mal, que fue el árbol que comieron ellos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si Dios hubiera permitido seguir ahí en ese momento, pues en ese momento hubieran comido el árbol de la vida, hubieran vivido, pues, como lo dice así, para toda la vida en desobediencia. Entonces por eso por ende Dios los tuvo que sacar de ahí y por eso puso un arcángel con dos espadas para que no volvieran a entrar, ¿cierto? Hasta que se cumpliera el plan y el propósito de Dios, que era enviar a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos otra vez estar delante de su presencia, ¿sí? Dice así, Dios entre su soberanía siempre nos da a escoger. Él nunca nos va a obligar a nada, como les decía anteriormente. En esta ocasión podemos ver que le dio una instrucción a Adán y a Eva. ¿Cuál era la instrucción? Que debían escoger entre hacer caso a Dios o tomar la decisión de voluntad propia. O me hacen caso a mí o toman su voluntad, que es lo que hacemos hoy en día, ¿sí? Hoy en día la mayoría de personas, y me incluyo porque muchas veces lo he hecho, ¿sí? Tomamos decisiones a voluntad propia.
Nunca le preguntamos, Dios, ¿tú estás de acuerdo? Muchas veces dicen, no, es que este man está loco, ¿por qué le pregunta a Dios? ¿Sí? Si yo puedo hacer lo que se me da porque yo tengo libre albedrío, ¿cierto? Entonces lo que yo les digo acá es que uno siempre tiene que preguntarle a Dios si Él está de acuerdo. ¿Y cómo sabemos si Dios está de acuerdo? Cuando sentimos paz en nuestro corazón de hacer las cosas. Cuando no sentimos paz es porque Dios no está ahí en eso. Siempre en todos los proyectos, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestra relación, en nuestro hogar. Siempre debemos tener a Dios en primer lugar. Y siempre el que toma la decisión. Entonces eso, siempre debemos de tomar la decisión que Dios nos diga, la voluntad de Dios primero. Y dice así, nuestras decisiones no pueden llegar a dar lecciones, discúlpame, nuestras decisiones nos pueden llegar a dar lecciones fuertes, pero con ellas vamos aprendiendo a tomarlas más asertivamente. ¿Qué voy con esto? Muchas veces nosotros tropezamos, caemos, ¿sí? Pero de estos tropiezos, Dios crea lo bueno. Y es donde te moldea a ti y me moldea a mí para tomar decisiones más adelante, tomar esas decisiones que nos van a llenar de orgullo y van a decir, tomé la mejor decisión, ¿sí? Entonces no critiquemos el día que fallemos, ¿sí? Al contrario, digámosle, Dios, gracias por que de esta equivocación que tomé voy a aprender mucho, ¿sí? No es que pues no lo tomamos a literal, que entonces todo lo malo, entonces hice todo lo malo. No, hay que ser prudente con lo que te estoy diciendo, hay que ser muy prudente, ¿sí? La obediencia trae recompensa y la desobediencia trae consecuencias. Entonces tenga mucho presente ese. La obediencia trae recompensa y la desobediencia trae consecuencias. Entonces, a obedecer a Dios. Entonces dice así, porque vamos aquí a hablar y que algo muy importante, quiero que lo tengamos en cuenta los que tenemos pareja y los que estamos próximos a casarnos. Pues yo ya me casé, gracias a Dios, pero los que están en planes de casarse, quiero que pues de pronto miren este video con su esposa y se pregunten, ¿por qué Dios creó a la mujer de la costilla y no de otra parte? ¿O por qué no más simplemente hubiera creado a la mujer como creó a Adán, del polvo de la tierra? Doy un punto de vista acá, dice, porque Dios quería que fueran uno solo y que al unirse supieran que eran el uno para el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he dicho que la costilla, aquí de este lado, ¿cierto? Pues es de aquí, pues la costilla, esta parte de acá cubre el corazón, ¿cierto? Esta parte, hay una parte del pecho que cubre nuestro corazón. Pero esta parte de acá que está más cerquita, esta costilla que está más cerquita al corazón, fue donde Dios sacó la costilla para crear la mujer. Simbólicamente, pensamos que Dios sacó la costilla de esa parte, ¿para qué? Para que siempre la mujer siempre tiene que estar cerca a nuestro corazón, ¿sí? Que el hombre siempre la va a resguardar de todo lo que pase, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos cuidar a nuestra pareja. Nosotros somos el sacerdote de la casa y por ende debemos complacerla en lo que ella se merece, ¿sí? Tener a su reina en la casa es lo mejor que puede haber. Ella siempre va a estar en las buenas y en las malas, independientemente sea como sea. Pero créeme que si sabemos tratar a esa persona con amor, vamos a buscar la perla más preciosa que podamos haber encontrado y que Dios nos haya podido dar. Bueno, aquí como les digo, los que piensan casarse, quiero darles este pequeño tip. El matrimonio fue instituido por Dios, que se desglosa así, en 3 pasos. Primero, el hombre deja a su padre y a su madre y en un acto público se promete a su esposa. 2. La responsabilidad de ambos es de amar a su pareja sobre todos los demás. Sí, es muy importante aquí hago una pausa porque muchas veces nosotros nos casamos, ¿sí? En este caso pues estoy empezando, pero muchas veces nosotros en la vida de novios que llevamos
muchas veces dejamos a un lado a nuestra pareja por poner prioridad sobre ella de otras cosas. Y eso no puede ser, y más cuando uno está casado uno debe entender que ya somos uno solo y yo debo de pensar por la otra persona y la otra persona debe pensar por mí. Entonces ya no somos dos, sino somos uno. Entonces debemos amarnos el uno al otro tal como somos, y no debemos de permitir que otras personas lleguen y poner prioridad el amor que yo siento por ella en otra persona. De 3. Las relaciones sexuales en pareja es perseverada solo para el matrimonio, ¿sí? Hoy en día, pues, eso ya no es de sorprendernos, que hoy en día las personas que piensan en casarse son muy poquitas, ¿sí? Pero es un mandamiento divino, que pues, es un instituto que Dios creó para que fuéramos hombre y mujer y que fuéramos uno solo. Pero hoy en día podemos ver muchas cosas que pasan, ¿no? Y no quiero entrar a juzgar, pero podemos ver que hoy en día hay muchas cosas que no quiero. La verdad no pienso hablar de eso, pues porque cada quien tiene que responderle a Dios bajo sus acciones, ¿sí? Y pues estas personas que quieren cambiar la Biblia, que creen que porque hoy en día estamos en el siglo de la tecnología, de la inteligencia artificial, de que todos con todos y todos con todos y ya, pues tendrán que darle su cuenta a Dios. Yo solamente les digo que se arrepientan, de que volteen a mirar la palabra de Dios en donde dicen que dejará a su padre y a su madre, ¿sí? Y se unirán y serán uno solo, porque hombre y mujer los creó. Ojo, hombre y mujer. Yo solamente estoy diciendo sobre la palabra de Dios. Yo solamente respeto las creencias de cada quien, pero sí les digo que se arrepientan de lo que están haciendo. Sí. Otro pensamiento que tengo acá es donde nos dice: no nos desesperemos por encontrar una persona, ya que podemos ver que Dios siempre va a traer una persona correcta, y podemos ver el ejemplo de Adán, que nunca conoció a una mujer, ¿sí? Antes que a Eva. Sin embargo, Dios siempre pensó en darle lo mejor en una ayuda idónea, ¿sí? Cuando Adán estaba poniéndole los nombres a los animales, pues él mira, bueno, si el tigre tiene a su pareja, si el león tiene a la leona, si el pajarito tiene su pareja, yo por qué no tengo mi ayuda. O sea, no encontró una ayuda, pero Dios siempre le estaba esperando lo mejor para él, para él. Cuando cuando Adán vio a Eva, dijo: esta es hueso de mis huesos, ¿sí? Carne de mi carne, porque era parte de él, ¿sí? Entonces, no nos desesperemos, ¿sí? No nos desesperemos, porque si Dios tiene un propósito y tiene un propósito de darle una familia, darle un hogar, él se lo va a dar. Solamente seamos pacientes, porque muchas veces cometemos errores y es donde empiezan los divorcios, donde empiezan el papá y la mamá. Ya el papá y la mamá no son, sino son padrastros. Entonces hay decisiones, y por eso es que uno siempre tiene que contar con la decisión de Dios, siempre. Ya vamos a terminar, y pues de últimas quiero que sepan esto, quiero este pensamiento. De todo esto que ocasionó la desobediencia, Dios ya tenía un plan para perdonarnos y darnos de nuevo el honor y de volver a estar en su presencia y en comunión con Él. Apoyemos nuestros actos y no vivamos a echarnos culpas, ¿sí? ¿Qué es apoyarnos en nuestros actos? Como les decía antes, muchas veces nuestros errores hacen que nosotros tomemos el día de mañana las mejores decisiones. Entonces, seamos conscientes de que nosotros también somos humanos y tenemos errores. No seamos orgullosos, aprendamos a bajar la cabeza cuando cometemos el error y aprendamos a pedir perdón, ¿sí? Seamos humildes y no estemos echando las culpas. Las culpas vienen desde allá también, desde el huerto del Edén. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando Eva come la manzana, ¿sí? Y se la pasa a Adán,
y Adán la prueba, pues ¿a quién Dios le dio la autoridad primero? A Adán. Entonces Dios le reclamó a Adán y le preguntó que por qué había desobedecido, que por qué él sabía que estaba desnudo, ¿cierto? Él dijo, no, es que la mujer como me la diste como ayuda idónea, ella fue la que me engañó. A ella le estaba pasando la pelotica a Eva, ¿cierto? Pero como Eva también fue lo mismo, dijo, no, es que a mí me engañó fue la serpiente. Le pasó la pelotica a la serpiente y desde ahí empieza la pelotica. Pasarse la pelotica uno al otro, no, es que este dijo esto, es que este lo dijo lo otro. Pero nunca volteamos a mirar que cuando nosotros señalamos, nos estamos señalando 3 veces nosotros. Ténganlo en cuenta, cuando tú señalas, te estás señalando 3 veces tú mismo. Entonces, nada, y ya como esto, pues en el nombre de Cristo Jesús los bendigo. Espero que este video les haya gustado. Perdónenme las equivocaciones, no me gusta tanto editar, me gusta hacer así, natural. No me gusta pues modificar tanto por los videos. Sé que me equivoco mucho hablando, pero trato de darles el mejor mensaje, ¿sí? Entonces vuelvo y les digo, ayúdenme a suscribirse, ayúdenme a darle like, compartan este video, déjenme en sus comentarios qué les parece estos devocionales que voy a empezar a hacer, ¿sí? Síganme en mi página de Facebook, Verdades que Liberan, mi canal de YouTube que aquí en este momento se los voy a dejar por acá. Entonces nada, recuerden que los amo mucho en Cristo Jesús, Dios los bendiga y recuerden que verdades que liberan, una palabra que llena tu vida.